Primero, hablemos sobre los artículos definidos en español. El, la, los, las. El se usa con sustantivos masculinos en singular. El libro, el perro, el día. La se usa con sustantivos femeninos en singular, la casa, la flor, la mesa. Los se usa con sustantivos masculinos en plural, los libros, los perros, los días. Las se usa con sustantivos femeninos en plural, las casas, las flores, las mesas. Cuando queremos hablar de algo en un sentido general, usamos el artículo definido. La tecnología avanza rápidamente. Aquí, la tecnología se refiere a la tecnología en general. El dinero no da la felicidad. El dinero en general. Las personas necesitan amor. Las personas en general. Cuando nos referimos a algo específico, usamos el artículo definido para indicar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Comparación. He roto un cristal. Podría ser cualquier cristal. He roto el cristal de la ventana del salón. Es un cristal específico. La casa de mi abuela es muy grande. Una casa específica. El coche rojo que está en la calle es mío. Un coche específico. En español usamos el artículo definido para referirnos a partes del cuerpo, ropa y objetos de uso personal, en lugar de usar posesivos. Me lavo las manos antes de comer. En lugar de mis manos. Se puso la chaqueta antes de salir, en lugar de su chaqueta. Me corté el dedo, en lugar de mi dedo. Este uso del artículo definido es especialmente común con verbos reflexivos como lavarse, ponerse, quitarse, etc. Cuando un sustantivo femenino singular comienza con a o a acentuada, usamos el en lugar de la para evitar la cacofonía. El agua está fría, en lugar de la agua. La águila voló alto, en lugar de la águila. El hacha está afilada, en lugar de la hacha. Estas contracciones son obligatorias y se utilizan constantemente. Voy al cine todos los fines de semana. Es la casa del vecino. Recuerda que estas contracciones solo se aplican con el artículo el y no con la, los o las. En ciertas ocasiones podemos omitir el sustantivo cuando ya se ha mencionado o es obvio para los interlocutores. Aquí, las se refiere a las manzanas que ya fueron mencionadas. El azul se refiere al vestido azul y no es necesario repetir vestido porque ya se entiende en el contexto. El rojo se refiere al coche rojo, ya mencionado anteriormente. Las de chocolate se refiere a las galletas de chocolate, ya mencionadas. Estos ejemplos ilustran cómo se puede omitir el sustantivo cuando el contexto deja claro de qué se está hablando, te está hablando, haciendo que la comunicación sea más fluida y natural. Este uso del artículo es fundamental cuando hablamos de posesión, origen o la materia de la que está hecho algo. El libro de Juan, la mesa de madera, el gato de la vecina. Este uso es frecuente para hablar de cualidades o características generales. Lo interesante de la película es su final inesperado. Lo malo de esta situación es la incertidumbre. Lo importante es mantener la calma. Este uso nos permite hacer referencia a algo ya mencionado o conocido sin necesidad de repetirlo. Lo de ayer fue increíble. Ambos interlocutores saben a qué se refiere. ¿Hablaste de lo de la reunión? Lo de la reunión hace referencia a algo ya mencionado. En español es común usar el artículo definido cuando mencionamos títulos o cargos seguidos de un nombre y apellido. El profesor García dará la clase hoy. La señora Rodríguez está en la reunión. El capitán Pérez ha tomado el mando. No usamos los artículos definidos en singular delante de don, doña, un nombre o un apellido solo, ni cuando hablamos directamente a una persona. Doña María está en casa. No se dice la doña María. Hablé con Juan ayer. No se dice el Juan. Hola, señorita García, ¿cómo está? No se usa el artículo porque estamos hablando directamente a ella. Cuando hablamos de toda una familia se utiliza los seguido del apellido en singular. Los García van a la fiesta. Se refiere a la familia García. Los Pérez viven en esa casa. Los nombres de publicaciones llevan artículo definido. Leí la noticia en El País. Compré la última edición de La Vanguardia. Los monumentos y obras de arte famosos llevan artículo definido. Visitamos el Museo del Prado en Madrid. Admiré la Mona Lisa en el Louvre. Es común utilizar el artículo con nombres de vías y espacios públicos. La tienda está en el Paseo de la Castellana. El restaurante
Se encuentra en la Plaza Mayor. Estos establecimientos llevan artículo definido. Vamos al cine en el Teatro Real. Nos hospedaremos en el Hotel Ritz. Siempre se usa el artículo definido para hablar de estos elementos geográficos. El río Nilo es uno de los más largos del mundo. Navegamos por el lago Titicaca. Las montañas rocosas son impresionantes. Cuando una isla no pertenece a un grupo, no lleva artículo. Visité Cuba el año pasado. Me encanta la historia de Creta. No se usa el artículo definido con nombres de ciudades, regiones, provincias, países o continentes, con algunas excepciones. En general, no se usan artículos con estos nombres, pero existen excepciones importantes. Algunas ciudades, países y regiones tienen el artículo como parte de su nombre oficial. Ejemplos: El Salvador, La Haya, la India, El Cairo. Se usa el artículo definido cuando el nombre del país lleva las palabras república, reino o estados. Estos términos oficiales requieren el uso del artículo. Ejemplos: la República Dominicana, el Reino Unido, los Estados Unidos. Se usa el artículo definido con la hora. La reunión es a las 3 de la tarde, salimos a la 1. Cuando nos referimos a eventos específicos, utilizamos el artículo definido. La fiesta será el sábado, el desfile es el 2 de mayo. Nota: cuando hablamos del día actual o el siguiente, no se usa artículo. Hoy es viernes, mañana es martes. Solo se usa un artículo. La cita es el viernes 10 de septiembre. Para acciones regulares se usa los seguido del día de la semana. Voy al gimnasio los martes. Los domingos voy a casa de mis abuelos. No se usa artículo con los nombres de los meses. Mi cumpleaños es en julio. En diciembre hace frío. Utilizamos por la para referirnos a las diferentes partes del día. Estudio por la mañana, salimos por la noche, excepciones, comemos a mediodía, nos levantamos de madrugada. Esta estructura es común para expresar la frecuencia de algo. Voy al gimnasio 3 veces a la semana, nos vemos una vez al mes. Corro 5 kilómetros al día, leemos un libro al mes en nuestro club de lectura. Se usa el artículo definido con unidades de medida para hablar de precios. Las manzanas están a 2 euros el kilo. El pan cuesta 1 euro la barra. Se usa el artículo definido con instrumentos musicales. Ella toca el violín en la orquesta. Mi hijo está aprendiendo a tocar la flauta. En ciertos contextos no se usa artículo. Estudia piano en el conservatorio. Necesito un piano para practicar. Se usa el artículo definido para hablar de deportes o juegos en general. Juega al fútbol todos los días. Me gusta el ajedrez. En algunos contextos no se usa artículo. Solo hago alpinismo en verano. Mi hijo hace gimnasia y natación. Se usa el artículo definido con asignaturas o idiomas. Me encanta el español. Estudio las matemáticas. No se usa artículo con los verbos saber, enseñar, estudiar, hablar. Habla español muy bien. Estudia francés en la escuela. Se usa el artículo definido con la policía, el ejército, los bomberos. La policía llegó rápidamente. El ejército ha sido desplegado. Se usa el artículo definido con el cine, el teatro, la radio, la televisión, el periódico, las noticias. Voy al cine cada viernes. Escucho la radio por la mañana. En algunos contextos no se usa artículo. Me he comprado una televisión nueva, tengo una buena noticia. Se usa el artículo definido con el mar, el campo, la playa, la montaña, el cielo, la naturaleza. Me encanta ir al mar en verano. Disfruto de la naturaleza en mis paseos. Estructuras con ir a la, venir de la, estar en la. Voy a la iglesia todos los domingos. Ella está en la universidad ahora. Estructuras con ir al, venir del, estar en él. Tengo que ir al médico, hoy venimos del cine. Tengo que ir al aeropuerto temprano. No se usa el artículo definido en ciertas expresiones donde el lugar es muy común o familiar, como casa, clase, correos, entre otras. Voy a casa después del trabajo. No se dice a la casa. ¿Dónde está Sara? No está en clase hoy. No se dice en la clase. Tengo que pasar por correos. No se dice por el correos. El artículo definido se utiliza con medios de transporte cuando se habla de un transporte específico o en un contexto particular. Prefiero viajar en el tren que en el avión. Vamos en el autobús escolar todos los días. No se usa el artículo definido cuando hablamos de medios de transporte de manera general o en ciertas construcciones donde el transporte no es especificado. Viajo en tren cada semana. No se dice en el tren. Ella va en metro al trabajo. No se dice en el metro.